Y en la entrevista de hoy tengo para presentarles a una periodista y escritora cuyo nombre y cuya firma es en la Argentina, ¿cómo le podría decir? Marca registrada en política internacional. Les quiero presentar a Thelma Luzzani. Bienvenida, Thelma, por venir a Noticias 3.0. Muchísimas gracias por invitarme. Contanos brevemente cómo está compuesto el mundo hoy. ¿Qué fuerzas hay en pugna y qué situaciones caracterizan la política internacional que vivimos en este momento? Bueno, me haces una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque para este empezar. Momento es un momento de transición, es un momento donde no están definidos las fuerzas, pero justamente eso hace que sea más interesante para nosotros y también, en mi opinión, un poquito más peligroso, ¿no? En este momento tenemos una gran potencia hegemónica que es Estados Unidos, que ha prácticamente dominado el escenario desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en una 40, 50 años junto con otra, que era la Unión Soviética, pero desde 1991, que cae la Unión Soviética hasta ahora, prácticamente reinó sola, tuvo hegemonía total, pero en este momento estamos viendo una declinación importante de su liderazgo, tal vez no de su potencial militar, claro, pero sí de su influencia, de su liderazgo. De su capacidad de convencer, ¿no es cierto? Su capacidad de convencer, al punto que efectivamente creo que en este punto Venezuela es un ejemplo, porque lo que estamos viendo ahí yo siempre digo, en mis 30 años de periodismo internacional no vi una forma tan explícita, tan abierta, tan desinhibida de plantear la dominación. Decir, bueno, nosotros vamos a invadir, nosotros vamos o aceptar que se está haciendo un golpe de Estado. Claro. Siempre había formas mucho menos obvias y me parece que apelar a estas instancias tan desinhibidas, tan evidentes, es porque les falta justamente posibilidad de convencimiento, como vos decís, de arrastrar, ¿no?, a otros, ¿no? Exacto, impone, claro, más que convence. Realmente lo que debe hacer un líder, digamos, convencer para que ser seguido, no obligar, no coaccionar. Y yo te pregunto una cosa que para mí es muy importante en este cuadro. ¿Existe una crisis en el seno del Estado norteamericano? Y pienso que sí, o sea, como en cualquier otro Estado, siempre hay muchos poderes en pugna, eso es. Pero en este momento esos poderes en pugna me da la impresión de que están también muy nerviosos o muy sobreexigidos para conseguir un resultado. Hay importantísimos estrategas norteamericanos, pensadores que ya admiten de alguna manera esa merma en el liderazgo y piensan en distintos escenarios posibles. Entonces, ya cuando aparecen estos escenarios posibles, hay distintas alternativas, ¿no? La otra vez, hará varios meses ya, le hicieron una entrevista a Henry Kissinger, nada más y nada menos, uno de los grandes personajes del siglo XX y casi te diría del siglo XXI. Sí, el Metternich de la segunda mitad del siglo XX. Le hicieron una entrevista y le preguntaron por Trump. Hizo todo lo posible por no responder. Pero en un momento dijo, tal vez sea uno de esos personajes que aparecen cada tanto en la historia para poner fin a un ciclo y empezar otro. A veces esos personajes, dijo Kissinger, no son conscientes de ese rol. De que están jugando ese rol. Ese rol en la historia. Yo cuando leí eso pensé, bueno, era un periodista de The Guardian, el diario británico. Yo pensé, si Henry Kissinger está diciendo esto de esta etapa norteamericana, es porque realmente está viendo que se trata de un ciclo con un fin incierto, por supuesto, y un comienzo de algo que todavía tampoco sabemos ni siquiera si ya nació, si está por nacer y en qué va a desembocar. ¿En qué va a desembocar? ¿Y el fin del ciclo qué significaría, digamos así, el de la hegemonía norteamericana sobre Probablemente uno ve el crecimiento exponencial de China y piensa que, bueno, alguna situación novedosa tiene que aparecer, o un
bipolaridad como fue en la Guerra Fría. O una multipolaridad. No creo que sea una bipolaridad al estilo de la Guerra Fría, Unión Soviética, Estados Unidos. Una multipolaridad, una polaridad sectorial, digamos, que haya como un repartirse el poder según las zonas mundiales, que a Estados Unidos le toque nuestra zona, que China, el sudeste asiático y tal vez Eurasia, Rusia. Está todo abierto, ¿no? Lo que sí me parece que en los próximos 30, 40 años se van a ver cambios fabulosos, porque, por ejemplo, en inteligencia artificial, en ciencia, se dice que China está por alcanzar a Estados Unidos. Vemos esta guerra comercial entre ellos. Lo de la empresa esta, Huawei. Huawei, exactamente. Vemos una incidencia, vuelvo al tema Venezuela, una incidencia de Rusia en lo que Estados Unidos llama su patio trasero. ¿Cuándo vos te acordás de alguna vez que Rusia haya podido tener injerencia sobre, bueno, este país debe hacer esto, se debe permitir tal otra cosa? Fíjate vos que incluso esta oposición golpista venezolana está planteando, a través de este presidente autoproclamado, reingresar al TIAR. Sí. Al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Exacto. Que está... Tratado Interamericano de Resistencia Recíproca, que murió con la Guerra de Malvinas. Así es. Es un invento que Estados Unidos se pensó para sí mismo, porque se suponía en la Guerra Fría que iba a haber una invasión soviética. Exactamente. Entonces dijo, bueno, si nosotros sufrimos una invasión, Estados Unidos, todos nos tienen que ayudar. Es decir, cualquier potencia extracontinental que ataque a cualquiera de los países, todos tenemos que ayudarla. Nosotros fuimos atacados por una potencia extracolonial, que fue el Reino Unido. Y Estados Unidos colaboró con esa potencia extracolonial. Y ahí murió el TIAR. Bueno, a partir de eso, esta gente quiere reflotar el TIAR como argumento para justificar la participación norteamericana militar en el territorio venezolano, argumentando la presencia soviética, la presencia rusa. Claro, esto es totalmente también novedoso, por eso que, por ejemplo, que el canciller Sergei Lavrov esté diciendo, bueno, nosotros no vamos a admitir que haya una invasión norteamericana y esto se tiene que resolver por la vía negociada, por la vía del diálogo, y que Estados Unidos de alguna manera tenga que aceptar eso, es verdaderamente... Es otro escenario. Otro escenario. Es otro escenario. Bueno, y habla de la debilidad de Estados Unidos. Y la debilidad de Estados Unidos. Debilidad que un poco se manifiesta en esta extraña manera de negociar que tiene Donald Trump, ¿no? Que es una especie de bandor de la política internacional. Amenaza con todo y después firma un arreglo. Sí, es bastante inesperado, ¿no? Ahora... Digo, por ejemplo, ¿te acordás lo de Corea del Norte? Vamos al oriente. Corea del Norte estaba bajo las orcas caudinas de una explosión nuclear. Totalmente. Y todo terminó con un apretón de manos. Sí, igual tampoco terminó. No, tampoco terminó. Porque ahora, es decir, dicen que sí, que va a haber arreglo, después no hay. Es cierto, incluso esta actitud que a mí me llama mucho la atención de criticar abiertamente a sus aliados, o sea, ir a Alemania o al Reino Unido y decir que Theresa May es debe ser reemplazada, es algo realmente inusual. No había ocurrido tampoco. Por momentos tengo la impresión de que, pero es nada, una intuición, no se basa en pruebas fácticas. Tengo la impresión de que Donald Trump, o sea, su sector político, los que defienden esta salida para Estados Unidos, están intentando modificar la estructura política mundial, la que se inventó a partir de la Segunda Guerra Mundial, justamente que ellos ayudaron participaron en armar. En armar y están tratando de justamente destruir estas estructuras para sembrar el caos directamente o para inventar unas nuevas, un nuevo orden mundial. Porque fíjate, atacar a la OTAN,
criticar a Naciones Unidas es como criticar la estructura básica del mundo que vivimos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿no ves ahí, porque esto es lo que a veces pienso, ¿no ves ahí un enfrentamiento a otro nivel entre la política de Donald Trump y los intereses que en Estados Unidos Donald Trump representa y la hegemonía del capital financiero sobre el mundo de la OTAN? Sí. Esa es una de las hipótesis que creo que es más sólida para pensar este mundo, donde ya no se trata incluso de guerra entre naciones, entre estados, o sea, que es lo que nosotros vimos siempre. Lo que ha sido siempre desde el Tratado de Utrecht. Claro, lo que analizamos esto, claro, ¿no? Es justamente una guerra del capital transnacional o de las grandes corporaciones, de las megacorporaciones y este otro Estado, el que nosotros conocíamos. Claro, digamos, el Estado Nacional. El Estado-Nación, con sus características, ¿no? Y en ese sentido Trump estaría defendiendo eso, de alguna manera. Daría la impresión de estar defendiendo eso. Esa es otra opción, claro. A una especie de transnacionalidad abstracta que maneja el capital financiero. Los que sin duda defienden eso son los chinos y los rusos, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Porque, por ejemplo, esto de que esté Xi Jinping en Davos defendiendo las alianzas que en otro momento hubiéramos esperado que defendiera la Casa Blanca, era sin duda llamativo, ¿no? Pero claro, se está viendo esta incertidumbre, ¿no? Exactamente. Telma, vamos a ir a un corte. Después del corte vamos a hablar de dos cosas que me parece que no quiero dejar pasar la oportunidad. Una, la política de Xi Jinping y la ruta de la seda y todo eso. Y la otra sobre qué influencia tiene en América Latina esta situación. Pero eso en el siguiente bloque. No se vaya de Noticias 3.0, ya venimos.